Para poder abordar el tema de neurofilosofía, es importante primero aclarar los términos neurociencias y filosofía. Las neurociencias, como las describe Oliver Sacks en el libro El cerebro y el mundo interior de Solms y Turnbull, evolucionaron de una ciencia mecánica que pensaba en términos de funciones y centros determinados a un análisis más dinámico de las dificultades neurológicas en términos de sistemas funcionales. Por otro lado, la filosofía comprende, según Ortega y Gasset, el conocimiento del universo y todo cuanto hay en él, es decir, que propiamente la filosofía involucra ciencia. También expone que la filosofía es una ciencia sin suposiciones, lo que implica que ésta trabaja tal como una ciencia, con un método científico que es idóneo y competente para tener un acercamiento a una realidad radical, pero lejos de ser una verdad absoluta. Dando claridad a estos dos términos, aparece una nueva filosofía, por lo menos relativa al hombre, su mente y su naturaleza. Esta no es más que una aproximación entre las neurociencias y la filosofía que se le denomina neurofilosofía, concepto que fue introducido por Patricia Schulland al cuestionar si el filosofar sobre la mente, el yo y la conciencia podrían hacerse sin tener en cuenta la ciencia del cerebro. Esta interacción se asienta sobre el supuesto de establecer a través de la filosofía condiciones de los fenómenos mentales que deberán ser verificados bajo los parámetros de experimentos de las ciencias neuronales. Aunque la neurofilosofía es una propuesta bastante interesante y que ha recibido gran aceptación, no se puede dejar de lado las ponencias que han tenido un punto de vista negativo frente a esta. Por ejemplo, del lado de los neurocientíficos se abarca la inquietud con respecto a si los análisis filosóficos que notician sobre los fenómenos mentales contribuyen necesariamente al entendimiento de la cognición humana. Por otro lado, los filósofos se cuestionan sobre si las verdades obtenidas a través de la estructura de la cognición son realmente verdades filosóficas. Sin embargo, cabe sustentar que existe una zona de interfaz donde los conceptos de la filosofía y las neurociencias pueden responder a las incógnitas mencionadas anteriormente, y que por tal motivo son numerosos los escenarios donde se pueden aplicar las argumentaciones de las neurociencias conjuntas con la filosofía. Por ahora nos confinaremos a tratar dos de estos aspectos: la relación entre la mente y cuerpo y la unidad de la conciencia. El problema de la relación mente-cuerpo está basado sobre el problema de la filosofía de la mente, que expondremos esta vez por medio de tres proposiciones que, aunque se contradicen, son bastante fiables. Los hechos mentales son distintos de los físicos. Los hechos mentales tienen efectos sobre los hechos físicos. Y sin embargo, los hechos físicos son por sí solos suficientes para causar efectos físicos. Esto implica que si bien admitimos que el cerebro interviene en los procesos mentales, por no decir que estos se deben a él, también se entiende que los fenómenos mentales son similares a hechos físicos. Sin embargo, basándonos en la primera premisa, para el fisicalismo, la única forma de conservarse es distinguir los procesos mentales de los físicos, puesto que tales fenómenos mentales representan una anormalidad dentro del mundo físico. No obstante, lo que no niega el fisicalismo son las experiencias conscientes, las cuales implican que los deseos provocan las acciones, es decir, que procesos mentales pueden verse reflejados en hechos físicos. Para comprender esto, es necesario tener una postura intermedia que admita, como lo hace el funcionalismo contemporáneo, que las propiedades mentales son propiedades funcionales realizadas de maneras distintas en las estructuras físicas, según Gödel. Otra postura puede ser conciliadora, como la de Davidson, al proponer que aunque ambos hechos, mentales como físicos, sean idénticos, cabe la posibilidad de explicar los primeros mediante los segundos. Claramente, ambos autores coinciden en no tener una postura reduccionista frente al fisicalismo, sino más bien se enmarcan dentro de una relación donde los hechos mentales sobrevienen a los hechos físicos, entendiendo por sobreviniencia, según Davidson, como la descripción de la imposibilidad de que dos objetos físicos idénticos difieran en su aspecto mental. Esto acarrea que todo cambio mental covaría de un cambio físico,
aunque no es cierto que las mismas diferencias mentales covarían de las mismas diferencias físicas. Bien, haremos esto más claro con el siguiente ejemplo de Kimnall 93. Entonces, si un organismo demanda una propiedad M, en este caso dolor, en ese momento tiene una propiedad física sobre P, la cual sobreviene M. Dado que si el organismo tiene M, entonces tiene P. Esto indica que si en algún momento sentimos un dolor, es porque hemos debido instanciar una propiedad física, posiblemente una neural, en la cual sobreviene en el momento de dolor. Esto implica que ninguna propiedad mental puede ser generada por un organismo sin que éste instancie una propiedad física que le sirva de base. Es necesario aclarar que una sobrevivencia no es una relación de reducción, porque aunque se afirme que los hechos mentales se reducen ontológicamente a estados físicos, esto no implica que las propiedades mentales se reduzcan definicionalmente a propiedades físicas. También es importante resaltar que la sobrevivencia de las propiedades mentales sobre las físicas es probablemente la más adecuada para plantear la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Aunque no resulta fácil entender que no es solo una covarianza entre propiedades y que tampoco implica la simple reducción de los hechos mentales a hechos físicos. Hasta el momento, solo hemos hablado de la sobrevivencia como un precepto ontológico y que no tiene ningún carácter explicativo, pero esta podría perder ese valor formal si se utiliza de manera práctica, por ejemplo, en la imaginería donde se pueden observar las variaciones de flujo sanguíneo al hacer estimulaciones sensoriales. Por otro lado, McGinn indica el problema mente-cuerpo en la conciencia, argumentando que es incuestionable que haya una propiedad natural que dé cuenta de la conciencia en términos naturalistas, pero niega la capacidad de acceder a ella. El problema reside básicamente en que para entender si la conciencia es una propiedad física natural, debería haber una homogeneidad en la forma en que comprendemos la conciencia como fenómeno y cómo la comprendemos físicamente. Y claramente esta homogeneidad no existe, y por tanto es totalmente inteligible a nosotros la conciencia. Pero la solución a este problema la plantea el mismo autor y consiste en identificar una propiedad cerebral P, de la cual ya tuviésemos una concepción clara. Sin embargo, afirma que aunque se pudiera analizar por completo P, no podríamos tener en claro la conexión que ésta tiene con nuestras experiencias. Por tal motivo, el problema de McGinn resulta inexplicable si lo planteamos en cuestión de elección, donde las únicas alternativas son un conocimiento introspectivo de la conciencia o el de una propiedad física. Prácticamente, la neuropsicología y la neuropatología dan luz a estudiar mediante un método controlado de variaciones las relaciones existentes entre diferentes lesiones y los desórdenes de la conciencia. Estos estudios no nos manifiestan cuál es la propiedad responsable de la experiencia, pero sí muestran una red de relaciones funcionales normales. Según Kant, la unidad de la conciencia demanda que el sujeto tenga la capacidad de experimentar un mundo objetivo, sin tener en cuenta que exista un mundo objetivo para cada sujeto. Siguiendo este camino, Williams refuta a Georg Lichtenberg cuando afirma que el pensamiento no se da siempre de manera conjuntiva, puesto que dos pensamientos simples están separados, pudiendo surgir en conciencias diferentes. Pero si hay dos pensamientos conjuntivos, estos deberían surgir de la misma conciencia, es decir, si se piensa P en I y si se piensa Q en I, entonces se denota I como cualquier lugar en donde se produzcan tales pensamientos. Pero ahora planteemos que P y Q son pensamientos contradictorios. Entonces, para que P y Q puedan ser paralelos en un espacio de tiempo, deben estar pensados en dos conciencias o dos índices distintos. Ahora bien, resulta que los neurocientíficos se ven enfrentados a casos donde el principio de composicionalidad mencionado anteriormente se quebranta, y por tal motivo la unidad de la conciencia resulta problemática. Un claro ejemplo de esto se ve en los estudios realizados por Justin Serget a sujetos que han sido comisuratomizados, donde estos no son capaces de responder de forma aislada a cuestiones relativas a la identidad de los números,
pero sí son capaces de responder a preguntas que se refieren a un tiempo, a su igualdad y a su tamaño, dejando en evidencia situaciones de no composicionalidad y de no unidad de la conciencia. Por parte de la filosofía, Susan Hurley estudia este mismo caso y expone que esto ocurre porque rebaten una unidad fuerte de la conciencia, pero no una de la débil. Esto lo afirma bajo el argumento kantiano de que la unidad débil requiere percepción objetiva de propiedades de los objetos. Para terminar, y como se ha visto anteriormente, la neurofilosofía ofrece un mundo de posibilidades para poder estudiar el hombre, puesto que no solo se limita a exponer hipótesis filosóficas, sino que también tiene la posibilidad de corroborar y sustentar estas hipótesis bajo los resultados que arrojan las investigaciones experimentales de las neurociencias.